Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un documento financiero, ¿eh? A veces un poco denso, pero clave. Los estados financieros consolidados de Ripley Corp al 30 de junio de 2025. Vamos a ver cómo le fue a esta empresa tan conocida en Chile y Perú. La idea es, ir más allá de los titulares, ¿no? Sacar lo importante, entender qué nos dicen estos números sobre cómo está Ripley, su estrategia, pero sin perdernos en tecnicismos. Nos sumergimos. Exacto, porque estos informes, mira, son fundamentales. No son solo números fríos, ¿eh? Te cuentan las reglas del juego contable que usan, los riesgos que ven, cómo se organizan por dentro. Vamos a ver los activos, claro, los pasivos, los resultados, pero también qué hay detrás de eso. Entendido. Entonces, para empezar, ubiquémonos un poco. Ripley Corp S.A., la matriz, está en Santiago, Chile, controlada por la familia Calderón Bolochinsky, y sus negocios fuertes están en Chile y Perú, con 3 áreas principales, ¿no? Así es, tenés el retail, que son las tiendas por departamento que todos conocemos. Luego está la banca, con Banco Ripley en ambos países, y ojo, en Chile también está Carcea, que maneja la tarjeta. Y finalmente, el negocio inmobiliario. Construyen y operan malls, sobre todo en Perú, con la marca Mall Aventura. Esa estructura es interesante. O sea, Ripley Corp arriba, como holding, y abajo las distintas empresas en cada país y para cada negocio. Correcto. Y un punto importante que ya mencionaste de pasada es la regulación bancaria. Banco Ripley Chile lo supervisa la CMF y en Perú la SBS. Esto, ya introduce una capa de complejidad, porque a veces las normas de estos supervisores tienen prioridad sobre las normas internacionales, las NIF. Ya veremos cómo lo manejan. Vale. Y en cuanto a gente, ¿cuántas personas trabajan en Ripley? El informe dice que a junio de 2025 eran casi 19,000 personas, entre Chile, Perú y una oficinita que tienen en China. Un poquito más que a fines de 2024, que eran como 18,300 y algo. No es poca gente. Bueno, vayamos a los números duros. La foto financiera a mitad de 2025. ¿Cómo se ve? A ver, si miramos los totales. Los activos totales consolidados llegaron a MC 5,964,666 millones de pesos. Esto es, casi 4 billones de pesos chilenos, ¿no? Un poquito más que a fines del año pasado. Y en la misma línea, el patrimonio total también subió un poco. Quedó en MC 1,074,287 millones. A fines de 2024 era MC 1,054,862 millones. La mayor parte de ese patrimonio, casi todo, es de los dueños, de los controladores. Son cifras enormes realmente. Pero se ganó plata. ¿Cómo estuvo el resultado final en este primer semestre? Aquí viene lo interesante. Hubo una mejora, bastante importante. La ganancia neta que le corresponde a los dueños de Ripley fue de MC 31,166 millones en estos 6 meses. ¿Y eso comparado con el año pasado? Mucho mejor, porque en el mismo periodo de 2024 la ganancia había sido de solo MC 8,583 millones. O sea, se multiplicó casi por 4. Es un salto grande. Vaya, eso sí que es un cambio. ¿Y para el que tiene acciones, cómo se traduce? Directamente. La ganancia por acción básica pasó de unos 4,4 pesos chilenos por acción en el primer semestre de 2024 a 16,1 pesos más o menos en este primer semestre de 2025. Refleja esa mayor rentabilidad. Clarísimo. ¿Y de dónde viene la mayor parte de la facturación? ¿Sigue siendo el retail el motor principal? Sí. El negocio retail todavía es el que más ingresos genera. En total, los ingresos ordinarios consolidados fueron M al 1,028,366 millones en el semestre. Si lo ves por separado, antes de ajustar cosas entre empresas del grupo, el retail chileno aportó unos M 663,000 millones y el peruano unos M 367,000 millones. ¿Y el banco? El segmento bancario también suma bastante. Unos M 252 millones en Chile, contando la tarjeta, y M 91 millones en Perú. Ok, entonces el retail sigue siendo el rey, pero el banco no se queda atrás. Ahora, hablando de la operación misma, el informe no solo da números, habla de cambios, ¿no? Tiendas que abren, que cierran. Exacto. Se nota que están moviendo piezas.
En Perú, por ejemplo, después de abrir tiendas nuevas en Iquitos y San Juan del Lurigancho en 2023, resulta que ahora, en junio de 2024, cerraron dos. ¿Cuáles? Una muy clásica, la del Jirón de la Unión, en el centro de Lima, y la de Piura. Esto, bueno, sugiere que están optimizando la red, ¿no? Quizá buscando locales más eficientes o dentro de sus propios malls o de otros. Tiene lógica. Y en los centros comerciales, en el negocio inmobiliario, ¿ahí qué pasa? Ahí la dinámica parece ser más de crecimiento, especialmente en Perú con Mall Aventura. Además de las aperturas que te decía de 2023, el informe recuerda que antes ampliaron fuerte el de Santa Anita y el de Chiclayo. Parece que esa es una apuesta fuerte de crecimiento en Perú. Interesante esa doble velocidad, optimizar tiendas por un lado, expandir malls por otro. Ahora, un negocio así, tan variado y sobre todo con banco. El tema de riesgos debe ser complejo. ¿Qué dice el informe? Le dedican bastante espacio, como debe ser. El riesgo de crédito obviamente es central para el banco. Explican que usan modelos de pérdida esperada. O sea, intentan estimar cuánto podrían perder con los préstamos que dan. Se basan en la norma NIF 9, pero con ajustes. ¿Ajustes por qué? Por lo que decíamos antes de los reguladores. La CMF en Chile y la SBS en Perú tienen sus propias reglas para los bancos, y esas a veces pesan más. Detallan cómo clasifican a los clientes, desde el que paga al día hasta el que ya está muy atrasado, y cómo calculan las provisiones, o sea, la plata que guardan por si no les pagan. Definen cuándo consideran que un crédito ya está en incumplimiento, usualmente si lleva más de 90 días sin pagar, y cuándo lo dan por perdido y lo sacan del balance, lo que llaman castigo o write-off. Leí algo de políticas específicas para tarjetas, como el revolving de cuota. ¿Eso qué es? Sí, lo explican. Es básicamente cuando pagas el mínimo de la tarjeta y el resto se te refinancia automáticamente para el mes siguiente, pero con intereses, claro. También hablan de las repactaciones. Repactar la deuda. Eso, cuando un cliente está medio complicado, con atrasos de 1 a 6 meses, digamos, le ofrecen reestructurar la deuda, cambiar las condiciones para que pueda pagar. El informe hasta muestra cuánta cartera tienen repactada y cuánta no, y cuánta provisión tienen para cada una. ¿Y cómo están esas provisiones ahora? ¿Tienen algún dato? Sí, y es curioso. En Perú, a junio de 2025, las provisiones eran el 13.6% de toda la cartera de créditos. Un poquito más que a fines de 2024, que era 12.9%. ¿Eso es bueno o malo? Podría parecer malo que suba, pero el informe dice que, a la vez, están viendo que la gente se atrasa menos y que están castigando menos deuda, incobrable. Lo atribuyen a que la economía peruana mejoró un poco desde mediados de 2024. Quizás el aumento de provisiones es por prudencia, o un efecto retardado. Es un dato a mirar con cuidado. ¿Y en Chile? En Chile, para CAR SA, la de la tarjeta, el índice de provisión bajó. Era 9,8% a fin de año y ahora es 9.4%. Eso sí parece indicar una mejora más clara de la calidad de esa cartera. Interesante la diferencia entre los dos países. Bueno, además del riesgo de que no les paguen, ¿qué otros riesgos mencionan? Cubren varios más. El riesgo de mercado. Cómo les afectan los cambios en las tasas de interés, el tipo de cambio. Menciona, por ejemplo, que tienen contratos de arriendo en UF y dólares, así que eso les pega. También la inflación. Luego, el riesgo de liquidez. Asegurarse de tener plata disponible cuando la necesitan, calzando los plazos de lo que deben y lo que tienen. Y por último, el riesgo operacional. Fallos internos, fraudes, problemas tecnológicos. Ahí hablan de sus controles, planes de emergencia y, claro, ciberseguridad. Un panorama de riesgos bastante completo. Y todo esto, claro, tiene que reflejarse en la contabilidad. Volviendo a lo que decías de las NIF y las normas locales. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Es un punto medio técnico pero importante. El informe lo dice claro. Para los bancos Ripley Chile y Ripley Perú, si hay una diferencia entre la norma internacional NIF y la del regulador local, CMF o SBS, en los balances individuales de esos bancos manda la norma local. Ah, ok. Pero para el grupo consolidado. Para las cifras consolidadas de todo el grupo Ripley Corp, intentan ajustarse lo más posible a las NIF y explicar las diferencias que quedan. Dan un ejemplo con las provisiones por riesgo de crédito. A ver. Para Banco Ripley Chile, dicen que siguen usando la metodología de la CMF porque creen que ya es parecida a la NIF 9 en eso de la pérdida esperada.
Pero para Banco Ripley Perú sí hacen ajustes específicos para que las provisiones queden según NIF 9 cuando consolidan todo. Entiendo. O sea, no es exactamente la misma vara para medir el riesgo de crédito en los dos bancos si uno mira solo el consolidado sin leer la letra chica. Exacto. Es un matiz para analistas. Y aparte de estas reglas, está el tema de las estimaciones, donde la gerencia tiene que usar su juicio o no. Claro, no todo es matemática pura. Donde hay más, ojo de buen cubero. El informe señala varias áreas clave. Podemos agruparlas, digamos. Primero, el valor de los activos que usan para operar. Tienen que estimar cuánto vale realmente el stock que tienen en las tiendas por si algo pasó de moda o hay que liquidarlo. Tienen que estimar cuánto tiempo les van a durar las tiendas, las cajas registradoras, los sistemas. Y si algo perdió valor antes de tiempo. Aquí entra también la plusvalía, que es como un valor extra que pagaron cuando compraron Mall Aventura. Y tienen que ver cada año si sigue valiendo eso. Segundo, ¿cuánto valen los malls que tienen para arrendar? Usan modelos financieros complicados, descontando los flujos de caja futuros. A junio de 2025 decían que valían unos 1.648 millones de dólares. Pero claro, eso depende mucho de cuánto esperan que suban los arriendos, cuántos locales estarán ocupados y qué tasa de descuento usan. Si cambias un poquito esos supuestos, el valor puede variar bastante. Mucha plata dependiendo de supuestos. ¿Y el tercero? Y tercero, las obligaciones a futuro. Tienen que estimar cuánto les va a costar pagar las indemnizaciones por años de servicio a los empleados cuando se vayan, o cuánto podrían perder en juicios que tengan abiertos. Y también tienen que estimar si van a poder usar los créditos fiscales que tienen a favor en el futuro. En todo esto hay que hacer proyecciones, estimaciones, hay juicio involucrado. Queda claro. Bueno, cambiemos un poco de tema. Hoy es imposible no hablar de sostenibilidad. ¿Qué dice Ripley sobre su impacto ambiental, social? Le dedican una sección a un programa que llaman Compromiso R. El discurso se enfoca mucho en la idea de economía circular. Hablan de diseñar sus productos de marca propia para que duren más o se reciclen, usar materiales mejores, manejar bien la basura, usar bolsas compostables, reciclar, ese tipo de cosas. ¿Y dan ejemplos concretos? ¿Alguna inversión? Sí, mencionan algunas acciones. Por ejemplo, cambiaron las luces a LED en el mall de Arequipa para gastar menos energía. Hicieron algo de ventilación bioclimática en otro mall. En Perú usan bolsas compostables y pusieron plantas para tratar aguas residuales en algunas operaciones. En Chile hablan de controlar plagas de forma más ecológica. Son ejemplos puntuales de esa línea de trabajo. Bien, se ven iniciativas. Quizás falta cuantificar más el impacto general, pero ahí están. Volvamos a los números, pero ahora por partes. Dijiste antes cuánto facturaba cada negocio. Y en ganancias, ¿dónde se genera el beneficio realmente? Chile, Perú, retail, banco, malls. Sí, el informe lo desglosa y eso es muy útil. Mirando la ganancia antes de impuestos del primer semestre 2025. Chile como un todo dio una ganancia de $216.500 millones. Dentro de Chile, el retail y el banco dieron ganancias operativas, pero el negocio inmobiliario y las oficinas centrales tuvieron pérdidas operativas. Ajá. ¿Y Perú? Perú dio una ganancia antes de impuestos mayor, $32.907 millones. Y lo interesante es que allá los tres negocios principales, retail, banco e inmobiliario, tuvieron resultados operativos positivos. Ah, mira vos. O sea que Perú comparativamente tuvo un semestre más fuerte. Contribuyó más a la ganancia total antes de impuestos. ¿Será por los malls, que están más concentrados allá? Es un factor importante, sin duda. Como decíamos, casi todo el negocio inmobiliario está en Perú, y ese segmento dio positivo allá. Pero no es solo eso, ¿eh? El retail y el banco peruanos también sumaron positivamente. Parece que en Perú la cosa estuvo más pareja entre los tres negocios este semestre. En Chile, en cambio, el resultado positivo dependió más de que el retail y el banco compensaran las otras áreas. Entendido. Bueno, hemos recorrido bastante. La estructura de Ripley, las cifras clave, esa mejora importante en la ganancia, los movimientos en Perú, la gestión de riesgos, que es compleja, las normas contables con sus detalles, algo de sostenibilidad y ahora el desempeño por partes. Queda la imagen de una empresa muy diversificada, ¿no? Con realidades diferentes en Chile y Perú y entre sus negocios. Totalmente. Si tuviera que resumir los mensajes clave de este informe semestral, diría: 1. La mejora fuerte en la rentabilidad. Ese salto en la ganancia es el titular.
2. El foco estratégico en Perú. Se ve en cómo manejan las tiendas y sobre todo en la expansión de los malls. Parece ser el motor ahora. 3. La gestión activa del riesgo de crédito, con luces y sombras, o al menos matices entre países, pero en un contexto que ellos ven mejorando, sobre todo en Perú. Y 4. La complejidad contable que sigue ahí, especialmente en la parte bancaria por las regulaciones locales. Muy buena síntesis. Y para cerrar, como siempre, buscamos dejar una pregunta picando. Algo para que quienes nos escuchan sigan pensando. ¿Qué te sugiere todo este análisis? Mira, hay un detalle en las notas que a veces uno pasa por alto, pero es crucial. Los covenants financieros. Son como promesas o límites que la empresa tiene que cumplir por los préstamos o bonos que tiene. Por ejemplo, no superar un cierto nivel de deuda comparado con su patrimonio. El informe dice que Ripley cumplía con estos límites a junio de 2025. Mencionan un ratio de deuda sobre patrimonio consolidado de 0.92 veces, que estaba por debajo del máximo permitido. Ok, cumplen. Y esto me deja pensando. A ver, el negocio bancario depende mucho de cómo va la economía, ¿no? Y Ripley está invirtiendo fuerte en los malls en Perú. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría con esos límites, con esos covenants, si la economía se complicara de verdad? ¿Podrían volverse tan ajustados que limiten la capacidad de Ripley para seguir invirtiendo o para repartir dividendos? O incluso que le obliguen a tomar medidas drásticas para cumplir. Es un punto clave que conecta la salud financiera de hoy con la flexibilidad que tendrán mañana. Algo para seguir de cerca en los próximos informes, sin duda. Una excelente pregunta para reflexionar, que conecta los números de hoy con la estrategia y los riesgos futuros. Muchísimas gracias por desmenuzar este informe tan completo de Ripley.